Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a Kingdom Come Deliverance. Estamos en Ledeco. Habíamos empezado a sembrar los rumores del resucitado. Habíamos ido a la tumba que había a las afueras del pueblo. Habíamos desenterrado el cadáver y habíamos empezado a decir el rumor de que la tumba estaba vacía. Se lo contamos a la chismosa, así que en poco tiempo ya lo sabrá todo el pueblo. Pero bueno, tenemos otros asuntos que hacer en Ledeco. Lo primero va a ser ir a ver a Matthew y Fritz, que deberían estar en el molino que hay por allí, a ver qué tal les va. Y después también estamos muy cerca de Ratai o de el campamento de Kuno, así que también podemos pasar a ver cómo les va. Mira, aquí tenemos a Fritz y a Matthew. A ver, Matthew. Greetings, Henry. ¿Me ayudaréis? Entrenamiento. What? A ver, me ayudaréis. Matthew, I need a hand with something. What is it, Henry? I need to scare a few locals. Well, gladly. Whatever the reason. I'm bored here anyway. And you always had our backs. After all, you got us a job. A shitty one, admittedly. But still, you sorted out that little misunderstanding in Sassa for us. Great. Thanks, lads. So, what exactly do you have in mind? I want people to believe there's an evil force at large. I'm sure I can leave the details to you. Rely on it, Henry. Goodbye. Vale. Pero tampoco nos han dicho... A ver. ¿Hablar con Matthew o hablar con Fritz? Greetings, Henry. ¿Qué tal os va por aquí? Ahora sí. Are you happy here? It's not worth a damn. If I had any choice, you wouldn't see my heels for dust. Well, what's happened? Did you two get yourselves into trouble? A fine friend you are, assuming it's our own bloody fault. Oh, come on. You know what you two are like. I had to ask. Well, perhaps with that monk. But now, the foreman's got it in for us. If he could, he'd skin us alive. Es demasiado duro con vosotros. Nunca lo habría imaginado. ¿Qué queréis hacer al respecto? A ver. Always forcing you to work, is he? If only. That wouldn't be so awful. But nothing we do is good enough for him. There's always some reason for him to yell at us. I can imagine. You know what it's like. We do too little, and it takes us too long, and what we eat's worth more than the work we've done, and it's no fun listening to that sort of shit day after day. Y al molinero no le importa. And the miller won't stick up for you. I would have thought all the yelling would drive him mad. Not really. He trusts that loudmouth bastard more than us. He's got us down for a pair of parasites. I see. What's so stupid is the mill really needs us. They haven't had any hands here for quite a while, and the mill needs a lot of fixing. But with them around, we can't even get to work. Pero no lo provocáis. And you definitely don't... You don't ever provoke him? I've already told you once, he's an arsehole. I'd say there's nothing we can do about it. If he wants to yell at us, he'll yell at us. Have you tried talking with him? What do you think? But that just sets him off. He starts saying we're practically bandits, and what he's going to do about it. That gets Fritz going, and he starts yelling too, and... ¿Qué queréis hacer al respecto? And what do you want to do about it? Just run away? Actually, I'd like to stay here, at least for a bit. I never would have thought I'd like working in a mill, but not with him around. It's unbearable, and there's no one I can complain to. But you could. Me? Do you think they'll listen to me? They did once already, didn't they? They hired us because of you. You could have another word with them. Back then, making promises was enough. Now, it will be worse. You can forget about the miller. It's Thomas you need to convince. The miller takes his opinion seriously. So, will you do it for us? Again? Fine. I'll try and talk to him. I'm glad.
But try not to get on his wrong side. You won't get anywhere with him then. I'll keep that in mind. Vale. Acerca de Thomas... Ah, vale, este es el con quien tenemos que hablar. A ver, entrenamiento, sigilo, no sé si I'd like you to teach me podemos... how to be better at stealth. Certainly. No sé si podemos subir de nivel. I want to achieve mastery. You can't become a master overnight. You have to know almost everything before trying to achieve mastery. Vale, pues eso, Well, I'll think it over. que no tenemos nivel todavía. God be with you. Vale, a ver qué se cuenta Fritz. Glad to fucking see you, Henry. ¿Podríais ayudarme? Matthew ya se ha quejado del capataz. Matthew told me your foreman's a fool, and you're not exactly filled with Christian love for him. You better believe it. I'd like to pay him back for everything and drown him in the river. A ver, ¿qué os ha hecho? Drown him? What's he done to you? It was the first or the second day here. We had a disagreement and I told him off. And then, all of a sudden, we're fighting and that fucker just throws me in the river. I nearly drowned. But how did you get out? I thought you couldn't swim. I can't. They pulled me out. I was up to my waist in water. Cuidado. Well, I'd be pretty fucking angry too. So you want to pay him back? Exactly. I don't give a shit about anything around here, but that bastard's in need of a good trouncing. Y del resto en el molino. What about the others at the mill? Are they awful as well? The miller's an old fool. He believes every word that comes out of Thomas's mouth. It's hopeless. And then there's the miller's daughter. She's a pretty lass, and kind with it. And what can she do? Nothing. Not that it stops Matthew gonna see her. But Thomas is the root of the problem. Do you think he's jealous? Is she a sweetheart? He might make puppy dog eyes at her, but most of the time he just struts about like a peacock. I really don't think she's the problem. A ver, ¿qué And what do you queréis want to hacer? do about it? Do you think you can come to an agreement? No fucking chance. Matthew hopes so because he likes it here. It's true the work's better than the mines, but the pay's worse. So how do you plan on dealing with it? Leaving? Perhaps. But first, I want to give Thomas a proper trouncing. I mean a real thrashing. And you think that will help? Maybe. Maybe it'll knock some sense into that fat head of his. Or he'll be too frightened to mess with me. That might help. So why don't you arrange a fight with him? If we win, he'll leave us alone. Oh, we could... What? We could lure him off someplace far away and then wait for him. Maybe to play dice with Lawrence. He would have to go through the dark woods. I'll think about it. Tío, se me ha metido el Matthew por en medio. Boy. A ver, en conclusión tenemos que volver a sacarles las castañas del fuego, Hey, estos swap dos. face. A ver, entrenamiento, pelea con I want to get better at puños. fist fighting. Certainly. Va, yo creo que avanzado. I'd like to hone my skills. First you have to have some skills Pues to no, hone. tampoco podemos. Vale. Well, I'll think it over. Y Hey, Fritz, ayudarme. will you help me with something? Depends. I ain't working in no mill again. No, this is much more suited to your skills. What? You need some faces pummeled? No, not quite. Just to put the fear of God in a few villagers. I can do that too. Well, you did get us a job, even if it is shit. Well, you fixed things after that brawl in Sasau. How could I refuse to help you with a thing like that? But you ought to ask Matthew too. He's the clever one. I'll do that. See you later.
Ujú. Vale, pues a ver, tenemos que hablar con el capataz. A ver qué demonios pasa con estos dos. My respects to you. He oído que os llaman el tonto del pueblo provocar. ¿Qué tal están los carpinteros? So what do you think about the workers I brought you? If I hadn't put in a good word for them, the miller would have thrown them out by now. Me han dicho algo más. I heard them say something else. So they're complaining, are they? I provide for them, and all they do is slack off. Isn't it the miller who provides for them? He can't manage the work anymore. If it weren't for me, there'd be nothing left standing around here. Pero necesitáis ayuda. A ver. But you need the help anyway. And they're pretty handy. Maybe, but they're in no danger of overworking themselves. They act like they're too good for the mill, and I saw them eyeing up Jane. Nothing strange about that. She's a pretty girl, and she's of an age to marry. It's not marriage they've got on their minds. They'd have their way with her, then before her belly started to grow, they'd have run for the hills. Look, we can reach an agreement. You need the mill fixed, they need the money. If they have peace to do their work, they'll be able to finish it faster. But And then they'll take their groschen and leave. The mines will open again, and the faster they get their money, the quicker they'll be gone. do you really think I can trust them to do it? Will they do their work and leave? And leave Jane alone in the meantime? Claro, lo dispondré. Ya se han cansado de vos. Sí, vamos a darle esperanza. Of course. They're not interested in the mill. They just need the coin to pay their debts. Once they've got enough, they'll have no reason to stay here. I never thought we could sort it out this way. I've known them for a long time, and you can rely on them when it comes to this. Everybody will be better off. All right. If they keep their part of the bargain, I'll even give them a few extra groschen. But woe betide them if they don't. You can tell them that. Farewell. De acuerdo, pues tenemos que convencer a Matthew de que deje en paz a la muchacha. ¿Es esta la muchacha? Molinera G, sí. A ver, Matthew. Greetings, Henry. Conseguí hacer que cambiara de opinión. It took some doing, but I made a deal with him. I'm glad to hear it. So we can stay here? He'll leave us be? He'll leave you alone, but there are conditions. Once you finish your job, you'll vanish from here. But you'll get an extra groschen or two for your troubles. And that's it? I thought... Never mind. Oh, and you're to stop dallying with the miller's daughter. Keep on mucking about with her and you'll muck things up for yourselves. The fucking bastard. He can go fuck himself. He'd better give us enough groschen to make it worth it. But I suppose I should thank you. You may have bought us some peace and quiet, and that's better than nothing. Here's something for your help. Joder, con 175 groschen se podrían ir a donde quisieran. No sé si volver a pedirles que vengan a Privislavich. O a lo mejor esperar a que... Bueno, ahora nos hemos comprometido con Tomás a que acaben su trabajo en el molino, así que... No sé si tenemos que hacer algo más. No hay descanso para los malvados, desaire... no, parece que de momento se quedan aquí trabajando y ya veremos si necesitan mi ayuda más adelante. A ver, estoy pensando si ir al campamento de Kuno, ya que tenemos que esperar un poco para hablar con el charlatán a que se esparza el rumor. Así que el campamento de Kuno es lo que nos queda más cerca. Y también hace tiempo que no pasamos por allí. Así que sería buena idea ir a ver qué nuevas tienen. Y a ver si quieren montar otra patrulla. Vamos a ver el campamento de Kuno.
Ahora que lo pienso, estamos bastante cerca de uno de los tesoros de aquí del Edeco. Pero bueno, aquí siempre es fácil volver. Ledeco está en camino entre las dos grandes ciudades. Así que siempre tendremos tiempo de venir aquí a buscar el tesoro que está escondido por aquí cerca. Bueno, según los mapas, claro. Vale, pues veamos a ver qué nuevas hay en el campamento. No sé quién tendrá ahora el anillo. Peter. Este me está mirando, no sé si quiere algo del anillo. ¿Es por el anillo? Let me guess. It's about that ring? Yeah. You gave it to Fletch, right? Yeah. That's a shame. I had my eye on it. Any idea where he put it? He definitely ain't got it on him. Sorry, not a clue. Look here. If you could get it back from him and bring it to me, I'll give you something for your trouble. Vale. Sounds fair enough. Vale, quitarle el anillo a Stefan. Stefan era el que iba de rojo, ¿no? Ese es Kuno. Ese es la piedra, me parece. Stefan es este de aquí, creo. Vale, pues este es el al que tenemos que robar. Estoy pensando que podemos ponernos a leer un poco y así hacemos que pase el tiempo y cuando sea de noche podemos robarles. Aunque ahora que estoy pensando, no sé si sería buena idea. Tenemos pociones de cuna. Porque esta gente no creo que sea muy... Canción de cuna tengo 4. Esta gente me parece que es bastante hábil en el tema de ser vigilantes. Así que no creo que sea... No debe ser nada fácil darles algo. O sea, robarles algo. A ver si suelto en el caldero. Vale, he puesto una poción de canción de cuna para que se duerman más fácilmente y así sea más fácil conseguir el anillo. A ver, y yo ahora lo que quiero es leer. Perdón, aquí. Afilado como un cuchillo. Esto es de mantenimiento, que ya estamos al 20. Este de ágil como una comadreja, no sé si no lo había leído. ¿Teníamos alguno que hubiéramos empezado? El sueño del alquimista. Ah, mira, pastos y hierbas. Lo teníamos por la mitad. Vale, un par de horas. Nos lo acabamos y después lo que podemos hacer es dormir un poco y despertarnos sobre las 3 o las 4 para robar ese anillo. Vale, hemos subido un poco en herboristería. Aquí la gente todavía está en pie. A ver si puedo encontrar alguna cama disponible. Dormir. Vale, durmamos hasta las 3. Vale, 7 horas.
Yo creo que debería ser... Hola, ¿qué ha pasado? Ah, es la cama de Jack. Hey, get up off that bed. You've no business here. Vale, a ver, pues dadme alguna cama... Alguna cama en la que pueda echarme. Esto no tiene pinta... Ah, mira, sí, dormir y guardar. Vale, pues durmamos aquí. A ver si no viene nadie a tocar los huevos. Y vamos a ver, siendo aún de noche, si nos es más fácil de robar ese anillo. Sobre todo después de haberles echado la poción del sueño. Vale, Fletcher está ahí. A ver si podemos... ¿Dónde me he dejado el caballo? Aquí. Vamos a ponernos nuestros atuendos de robo. Dame este, dame este. Esto fuera. Esto fuera. No. Esto desactivado. Fuera, fuera, fuera. Vamos un poco cargados. Vale, deja en el caballo la cota de malla. Vale, en principio ahora vamos ligeros. A ver, perrete. Espera aquí. Stay. Que no quiero que me meta en problemas. Vamos a ver, Fletcher está aquí. A ver si somos hábiles de manos. Mierda, ¿no lo lleva encima? Va, es lo que nos había dicho Peter. No, bueno, uno de los hermanos. Ortiga, escudo... Me parece que una vez vi a Fletcher durmiendo por aquí, pero... Fua, vete a saber. Es posible que esté en abrir. Ponía algo de abrir. Recolectar. En serio, me ha salido el abrir. No, ¿qué era esto de abrir? Que lo he visto, tío. Bueno, recolectamos. A ver si me aparece. Pensaba que a ver, un momento. Abrir. Mierda. No hay nada. Pues vete a saber, tío, dónde... Creo que aquí en la tienda de Kuno... Aquí hay unos cuantos cofres, pero vete a saber.
Aquí no hay nada. Hay cosas interesantes, pero no está el anillo. Pues, ¿dónde puede estar? Porque si no lo tiene... O sea, si Fletcher no lo lleva encima... No creo que esté en algún caballo, ¿no? Porque tampoco sé si puedo... Madame, aliento canino, estafador... No tengo, la verdad, ni idea de dónde puede estar. Ah, wait. Ya que hay un cofre. No. Vale, voy a tomarme una poción de sabueso. Estoy pensando que si me tomo la poción de sabueso podemos ir a buscar ese tesoro que se nos resistía. Pero ¿dónde está sabueso? Ya que además está por aquí cerca del Edeco. No me lo puedo creer. ¿En serio? Vale, pues... Da igual, voy a aprovechar... Voy a aprovechar la poción. Uy, es verdad que he dejado aquí a mi perro. Come along, free. Mira qué contento que se ha puesto. Vale, entonces, para ir a buscar el tesoro que estaba aquí cerca del Edeco... Ahí va. Tenemos que ir hasta la otra orilla del río. Mira, ahí tenemos el castillo de Rattay. A ver, el tesoro estaba... Estaba por esta zona, creo. Vale, tenemos que ir hacia el noreste. Ya. Ahí había un nido, lo he visto perfectamente. A ver si a la vuelta lo podemos pillar. Porque es eso, ahora el tiempo es importante, que no se nos acabe la poción. A ver, ¿dónde estamos? Vale, estamos cerca del molino. Ahora lo que necesitamos es una manera de cruzar el río. No sé si por aquí podremos cruzar. Vamos, caballo. Arriba. Joder, tío, basura de caballo. A ver si por aquí puedo cruzar. Vale, mira, pues hemos cruzado. Wow.
No veo nada. Vale, menos mal. Entonces tenemos que pasar el molino de Wozniak. Ya. Vale, aquí tenemos el carro, por lo tanto por aquí debería haber la zona de subida. Uf. Esta zona siempre es complicada. A ver. No, por aquí no podemos. Joder, su puta madre, tío. Pero ¿cómo no puedes subir por aquí, tío? Vale. A ver, ¿dónde estamos? Vale, estamos muy hacia la izquierda. Uf. Mierda, por aquí no puedo subir por aquí. Tío, en serio, odio mucho, este tesoro. Pero no lo entiendo, ¿no era por aquí que podíamos...? Venga, nos hemos bajado todo de golpe. Joder, Henry, tío. Haz algo útil en tu vida. Joder, por aquí no se puede, tío. ¿Dónde estaba el lugar? Había un sitio por el que se podía subir. Ya. Ya. Que va, por aquí no vamos a poder. Ya. A ver, había como un lugar... Ah, espera, creo que ya me acuerdo. Estaba cerca de una casa. A ver, ¿sería por aquí? Hostia, tío, entre Henry y el puto caballo. Ya. Vale, creo que era por aquí que se podía subir. Vale. A ver, ahora lo que pasa es que estamos muy a la izquierda. Ya. Vale, tiene que estar por aquí. Lo que pasa es que me da miedo acercarme al barranco.
¿Será aquí? Es aquí. Uf, nos queda poca poción. Pero bueno. Ah, vale. Iba a decir, no hay nada. Bueno, por fin podremos abrir este cofre. Arco de fresno, bacinete, botas, collar, dado de juego encogido. ¿Qué hace esto? Vale. Vale, este de aquí era el mapa número 4, creo. Sí, exacto. Joder, mira que nos ha costado, este asqueroso mapa. Pero bueno, ya lo tenemos. Así que creo que podemos dejarlo por ahora aquí. Bueno, no he conseguido encontrar el anillo de Baco. No sé. O sea, en teoría lo tiene Fletcher, pero lo tiene o bien escondido o no sé qué ha hecho con él. Pero en fin, vamos a volver al campamento de Kuno en el próximo vídeo a ver si encontramos el anillo. Y si no, bueno, podemos iniciar la tercera misión, aunque sería bueno saber dónde está el anillo para poder completar también la misión del anillo de Baco antes de partir a la nueva aventura. En fin, lo veremos a partir del próximo vídeo. Lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.